grabar que me olvidé. Ahí está. Em, la regularización o la aprobación de la cursada va a tener en cuenta, o sea, ustedes te van a tener que aprobar los 3 parciales con un 6, ¿sí? Siempre con la misma nota, y la entrega de los trabajos prácticos que le vamos dando a medida que vamos avanzando en las clases. ¿Está? Todos los trabajos prácticos que les pedimos, incluidos los trabajos prácticos de R. Aquellos que regularicen o aprueben la parte práctica, pueden ir al recuperatorio y aprobarlo ahí, pueden pasar o pueden, digamos, promocionar, ¿no es cierto? Están aceptados para la promoción. La promoción se va a hacer una vez que regresemos a clases. No podemos darle una fecha porque es incierta, no la tenemos, no sabemos, ¿sí? Entonces, cuando volvamos a clase, ahí recién, así sea el cuatrimestre que viene, así sea el año que viene, le vamos a dar la fecha, vamos a estar en contacto, le vamos a dar la fecha para cuándo sería ese trabajo de integración, ¿sí? El trabajo de integración también va a tener un recuperatorio, ¿está? El integrador va a ser teórico-práctico. Todo lo que han regularizado pueden rendir el integrador para promocionar, ¿sí? No, teórico-práctico, ¿sí? El integrador es teórico-práctico. Yo les estoy diciendo acá para la aprobación de la parte práctica. La profesora de teoría les va a dar cómo van a hacer para aprobar la parte teórica para regularizar, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, aprobado los 3 parciales, el que desaprueba algún parcial puede ir al recuperatorio, que es el 29 de junio. Cualquiera de los 3 parciales se puede recuperar el 29 de junio. ¿Está? Todos los trabajos prácticos entregados, ¿sí? Todos. ¿Está? Todos los trabajos entregados, Emanuel. Todos. ¿Y qué pasa si nos faltó uno? Podés ir al recuperatorio del 29 de junio si ya aprobaste todos los parciales, porque a ver, ese recuperatorio es recuperatorio para parcial o para trabajo práctico, ¿sí? Algunos, si han rendido los 3 parciales bien y le falta algún práctico, yo le abro la tarea al recuperatorio para que entreguen el trabajo que sea, ¿sí? Pero tienen que tener los 3 parciales aprobados. No, los trabajos prácticos no se promedian porque esto es para la regularización nada más. Creo, a ver, Diana, no me acuerdo si para regularizar necesitan una nota final, me parece que no, porque para la aprobación directa necesitan una nota final, ¿sí? La nota final, sí. O sea, se tiene que aprobar mínimo 6 los 3 parciales. El integrador se puede recuperar. Una recuperación, ¿sí? ¿Cómo? El integrador no... yo no sé por qué preguntan, ¿se podría promocionar o qué es lo mismo promocionar que rendir final? En realidad, la promoción, acuérdense que nosotros estamos haciendo todo esto que se está haciendo ahora porque no podemos ir al presencial. Cada parcial presencial es la parte de un final. O sea, no es que ustedes no rinden finales, los finales se van rindiendo de a poco. La materia tiene a los que le llamamos parciales, en este momento no, sino por ejemplo el año pasado, cuando las condiciones son normales, son pequeños finales, ¿sí? En este momento nosotros no estamos en condiciones de darles la aprobación de la materia, ¿está? Como muchas otras materias. No se puede, porque no es lo mismo un examen virtual, donde nosotros no lo vemos a ustedes, no sabemos lo que hacen, que un presencial. O sea, la carrera es presencial, entonces ustedes no pueden aprobar la materia en forma virtual, al menos estas materias, ¿sí? Quizás haya otra que sí se pueda. Estas materias no. Entonces la condición que pone la cátedra es que cuando ustedes vuelvan recién, cuando volvamos a la presencial, que es la condición normal, ahí recién se rinda el integrador, ¿sí? Obviamente tiene la metodología como cualquier final, como cualquier parcial,
Es una parte práctica y una parte teórica. Todos los parciales normales son así. Desarrollo de parte teórica y prácticos. ¿Está? Mariel, Ricardo Contreras pregunta, dice, en conclusión, ¿sería lo mismo promocionar Y eso le que rendir contesté. final? Es lo que explicaste, Sí. perdón. Es un parcial integrador porque trabajo integrador suena a otra cosa. Claro, sí, sí, sí. Mm. A trabajo, dije yo, es una evaluación, un examen integrador, ¿sí? Sí. Es un examen. El integrador es el mismo para todos y depende de cuántos vayan, o sea, depende de cuántos entren en el aula, depende de muchas cosas. Generalmente nosotros dividimos para los parciales en dos, acuérdense que por eso somos dos profesoras, dividimos en un aula uno, en otro aula otro, a veces hacemos dos temas, todo eso va a depender de la cantidad de alumnos que haya. No es grupal. El no es grupal, obviamente. O sea, las condiciones ahora, chicos, están cambiadas y por eso solamente se puede regularizar en las condiciones que estamos transitando en el momento, en la actualidad. ¿Sí? Estamos haciendo esto solamente para que no se pierda el año. Esto es solamente para regularizar. Claro, o sea, a ver, ustedes van a regularizar la materia en estas condiciones actuales, con la virtualidad. El que quiera promocionar la materia va a rendir el integrador. El que no quiera rendir el integrador va a rendir cuando se le plazca el final, porque va a estar regularizado, ¿sí? Se presenta en cualquier final de la materia durante el año que viene, durante el otro cuatrimestre, no sabemos cuándo, y la puede rendir cuando quiera, ¿sí? En las condiciones normales de un examen final. Pero nosotros para terminar el cursado de este cuatrimestre tenemos que dar la opción a un integrador amén del examen final. ¿Se entiende la diferencia? Por más que sea en una mesa de finales, los que están ahora en este momento cursando la materia tienen la opción de rendir el integrador que va a ser después. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. En el tercero es continua estimación y test de hipótesis. No, la pregunta de abajo. ¿Quién ¿Quién arma el arma el integrador? ¿Y integrador? qué problema hay si nunca preguntan quién arma el integrador? Cualquiera de los profes. Cualquiera. Las profesoras de ustedes somos Diana, Liliana y yo. ¿Quién corrige, no quién? Bueno, chicos, eso ya no es tema nuestro. El integrador es de la materia que se está dando en este momento, ¿sí? El examen final, por eso les diferencié entre examen final y el integrador. ¿Está? No, pero Bueno. alguien dijo por acá que hay alumnos que están cursando para no rendir examen final. Por eso, Bueno, los que este terminan de año, cursar quedan regularizados, ¿sí? Hasta junio, fines de junio, julio, ustedes ya van a saber quiénes quedan regularizados y no es necesario que rindan el integrador si no quieren promocionar la materia. Van a anotarse cuando quieran en el examen final, cuando quieran rendirlo, sí, ¿sí? ahí preguntan si va a tener un recuperatorio. Sí, va a tener un Sí, sí, recuperatorio. sí, eso dijimos, sí. No El escucho. integrador tendría la misma dificultad que el final. El integrador sí, porque el final tiene la misma, el mismo formato que los parciales presenciales. ¿Está? El examen final común, normal, es el mismo formato que un examen normal parcial, nada más que el parcial es un pedacito, es menos temas que el examen final. ¿Sí? Bien. Por eso después, antes de rendir el integrador, nosotros le podemos dar modelos de parcial como para que ustedes sepan, ¿se acuerdan que les habíamos dicho? Le vamos a dar modelos de parciales para que ustedes sepan más o menos el formato que tienen los parciales y de esa misma forma es el final, no se les toma otra cosa.
También hablando de formato, yo les voy a dejar en el campus, porque de la manera, el formato que nosotros vamos a tomar el parcial ahora no tiene nada que ver con lo que tomábamos normalmente. Lo vamos a hacer tipo cuestionario por el campus. Entonces les voy a dejar durante la semana un cuestionario para que ustedes vayan viendo si pueden entrar al cuestionario, si lo pueden hacer, de qué forma le vamos a tomar, porque no es lo mismo tomar un parcial presencial en una hoja que tomar un cuestionario online, ¿está? Como para que tengan en cuenta qué es lo que les vamos a tomar y de qué forma. Así que yo les voy a avisar en el Facebook cuando está el cuestionario para que ustedes vayan practicando la metodología de evaluación. En este caso les voy a dar como una autoevaluación, ¿sí? Bueno, comenzamos chicos porque si no se nos va la hora. Dice, hoy vamos a terminar primero con el tema que dimos la clase pasada, ¿sí? De probabilidad. Nos quedó ver el problema 11, que es sobre valles, 11, 12 y 13, ¿sí? Entonces yo voy a terminar esta guía, la guía número 4, Diana, nunca me acuerdo los números de la guía. 5, 5, 5. La guía número 5 y después la profesora Diana va a comenzar la guía número 6. ¿Está? Entonces tengan a mano, por favor. Si recuerdan, la semana pasada dimos algunos problemas de esta guía donde se trataron los conceptos, el concepto, ¿no es cierto?, de probabilidad, las clases de probabilidad que había, las propiedades de probabilidad. Todo eso vamos a aplicar, ¿sí? Dice el problema, 3 máquinas de cierta planta de ensamble, B1, B2 y B3, son las 3 máquinas, montan 30%, 45% y 25% de los productos respectivamente. ¿Se entiende? Se sabe por experiencia que 2%, 3 y 2 de los productos ensamblados por cada máquina respectivamente tiene defecto. Ahora bien, suponga que se selecciona de forma aleatoria un producto terminado, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? Vamos a ver si entendemos bien. Tenemos... Permiso, Mariel, ¿Cómo? les voy a hacer les voy a decir algo. Sí, sí. Que los alumnos de sistema presten especial atención a este tema de probabilidad total y valles, porque incluso fue incluido en la guía por sistema, porque no estaba, en un principio no se daba, porque lo necesitan para inteligencia artificial. Y ahí Okay. después me cuentan ya los ingenieros cuánto usaron. Así que, disculpas, pero era para que Perfecto. los de sistema presten especial atención y resuelvan todo. Todos, ¿no? Pero... No quiere decir que los de química no usen, ¿eh? Ojo, no dijo claro. eso la profesora. Bien, entonces, a ver si entendimos. Son 3 máquinas, B1, B2 y B3, y dice que de los productos que salen de la fábrica, fíjense que el problema está pensado justamente para ingeniería química o cualquier industria, ¿no es cierto? El 30% del producto final se hace en la máquina 1, el 45%, perdón, en la 2 y 25% en la 3. De cada máquina de la B1 se sabe que el 2% es con defecto, el 3% de la 2 y el 2% de la 3, ¿sí? Entonces, nos preguntan, sacando un producto terminado aleatoriamente, ¿no es cierto?, al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? Nosotros en este problema, perdón, vamos a trabajar con un diagramita que se llama diagramita de árbol, ¿sí? Así vamos ocupando diferentes herramientas y van viendo todas, ¿sí? O la mayoría al menos. Fíjense, en este diagramita yo lo que hice fue graficar las 3 máquinas. Se parte de un punto, sí, se llama diagrama de árbol porque parte de ramas. Yo acá hice uno reducido, ahora les voy a decir por qué. Partimos de un punto y decimos,
Tenemos 3 máquinas, ¿no es cierto? Que cada una tiene una probabilidad de producir productos en la línea final, ¿sí? Fíjense, decimos la primera rama es la máquina 1 o B1, la segunda ramita de la B2 y la tercera ramita de la B3. Y acá nos habla de porcentaje, pero ustedes saben que el porcentaje nosotros lo podemos transformar en probabilidad, ¿sí? Si decimos 30%, si lo transformamos en una probabilidad frecuencial, decimos que 30 del total de 100 productos se realizó en la máquina B1, entonces podemos escribir probabilidad como 0,3, ¿sí? Quiere decir que el 0,3, la probabilidad de encontrar productos al final de la máquina B1 es de 0,3, ¿sí? Ponemos la probabilidad de la máquina B1 es igual a 0,3 de encontrar productos, ¿no es cierto? La probabilidad de la máquina B2 es de 0,45 y la probabilidad de la máquina B3, la tercera ramita, es de 0,25. ¿Se entendió? Todo esto hacen el 100% de los productos al final. ¿Estamos? Ahora después dice que de la máquina B1 hay una probabilidad del 2% de encontrar productos defectuosos, ¿sí? Entonces, a partir de la B1, yo hice una ramita, ¿sí? Donde va a ser, voy a tener otro suceso, que va a ser el suceso de obtener defectos, que lo llamé A, ¿sí? Defecto A. Suceso A, digo, de obtener defectos. Y fíjense, si yo digo que la máquina B1 tiene la probabilidad de cuánto, si es un 2%, pasa a ser una probabilidad del 0,02. ¿Qué probabilidad es esta? Fíjense que parte de la B1, es decir, para que yo diga que la máquina B1 tiene un 0,02 de probabilidad de tener defecto, estos productos, ¿sí? O esta probabilidad tuvo que haber sido de productos que provengan de la máquina B1. Quiere decir que acá tenemos un suceso, ¿no es cierto?, que condiciona al otro, ¿sí? Porque primero tuvo que haber pasado que el producto haya sido producido por la máquina o obtenido por la B1 para que tenga ese defecto. Por eso hablamos de una probabilidad condicional, ¿sí? Dice, es la probabilidad de tener defectos dado que provino de la máquina B1. ¿Se acuerdan? Este signito es dado que, habiendo pasado tal cosa. ¿Qué cosa? Que se fue o que fue producido por la máquina B1. Esa probabilidad es de 0,02. ¿Se entendió? Es un condicional. Perfecto. Fíjense que acá yo hice una sola ramita, que es la de obtener defectos. Yo pude haber hecho otra ramita de que salga producto sin defectos, pero a mí el que me interesa es este, por eso no le compliqué con otra ramita más. Ustedes van a ver en la bibliografía otra ramita acá que diga de no obtener defectos. Lo mismo puedo hacer con la máquina B2, ¿sí? La probabilidad de productos defectuosos habiendo sido producidos por la máquina B2 es del 3%, o sea, de 0,03. ¿Está? Y la probabilidad de obtener defectos habiendo sido producidos o dado que provino de la máquina B3 es otra vez de 0,02. ¿Se entendió el dibujito? El dibujito, el grafiquito, el diagrama. ¿Lo entendieron? Fíjense que lo único que hice fue poner los datos en el diagrama, ¿sí? Dicen que sí. Bien. Nosotros lo que tenemos que hallar entonces es la probabilidad, ¿sí? Todos estos acá al final nosotros vamos a tener una mezcla de productos, ¿sí? Con defectos, o sea, con el suceso A y sin defectos, ¿sí? Entonces, a ver, esperen, ahí está. Fíjense que acá lo escribí por las dudas, que el suceso A es el producto está defectuoso y el suceso B sub I, el producto que se ensambla en la máquina B sub I, ¿sí? Ya sea 1, 2 o 3. La pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que un producto elegido al azar esté defectuoso? La vamos a resolver
con la probabilidad de ocurrencia de A dado que ha ocurrido B. Pero ojo que habiendo ocurrido B es B1, B2, B3, ¿sí? Entonces ocupamos una ley que se llama ley de probabilidad total, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que yo voy a tener que sumar todos los defectuosos, ¿sí? El defectuoso A en color verde, que proviene de la máquina B1, el defectuoso A azul, que es el que proviene de la B2, y el defectuoso amarillo, que proviene de la B3, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener, ¿no es cierto?, la probabilidad total? Fíjense que lo único que hago una vez que tengo el diagramita es la probabilidad de obtener cualquiera de estas A, que la puse acá, la probabilidad de obtener defectuoso, probabilidad de A, va a ser igual. Estas ramitas acá las voy a tener que multiplicar, ¿sí? Va a ser igual a la probabilidad de B1, es decir, la probabilidad de que haya sido ensamblado por la máquina B1, por la probabilidad condicional de obtener A que provino de la máquina B1, ¿sí? Se multiplican los dos y me da la probabilidad, ¿no es cierto?, de obtener defectuoso de la máquina B1. ¿Está? Más, lo mismo hago con la ramita en azul, la probabilidad de que haya sido producido en la máquina B2 por la probabilidad condicional de A, ¿sí? Y lo mismo lo que está en amarillo, la probabilidad de B3 por la condicional de A dado B3, ¿sí? A esto se llama probabilidad total, esta P de A. Y ahí tengo los valores, ¿sí? Lo único que hago es reemplazar los valores por los datos que nos da el problema y obtengo, ¿no es cierto?, las probabilidades. Ahí están con 3 o 4 decimales, creo que acá es 6 porque el segundo es 0, obviamente, y me da la probabilidad total de A. ¿Sí? Muy bien, Juan Pablo. ¿Mm? Esa es la probabilidad entonces de ¿qué? De obtener un defecto, ¿sí? O un producto defectuoso de cualquiera de las tres máquinas. ¿Está? ¿Se entendió? Bien. ¿Dudas hasta acá? Parece que no. Muy bien. Seguimos entonces con el ejercicio 12. ¿Sí? El ejercicio 11 era una base o una parte de lo que ahora vamos a ver como la probabilidad según Bayes, ¿sí? La teorema de Bayes, no me salía. El problema 12 dice, con referencia al ejercicio anterior, si se elige al azar un producto y se encuentra que está defectuoso, ¿sí? Fíjense cómo dice el problema, ¿eh? Si se elige al azar un producto, o sea, estamos al final de la línea de producción, sacamos un producto y vemos que está defectuoso, ¿sí? O sea que lo observamos y ya observamos un suceso. ¿Cuál es el suceso? Está defectuoso. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido ensamblado con la máquina B3? ¿Se entiende? Es decir, estamos acá al final, sacamos un producto, lo vemos que está defectuoso y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya provenido o haya sido ensamblado por la máquina B3? ¿Se entendió? Bayes hace eso, o sea, es el teorema de las causas, dice, o sea, vamos hacia atrás, ¿sí? Estamos acá al final y hallamos la probabilidad hacia atrás, ¿sí? Exactamente, Elías, es posterior a un suceso, ¿sí? Entonces, ahí está, es la probabilidad de B3 dado que A ha ocurrido, o sea, al revés ahora, ocurrió primero y vemos qué pasó antes, ¿sí? Nosotros observamos acá al final. Vamos a ver cómo podemos calcularlo. Para esto vamos a recordar algo de la teoría, ¿sí? Yo les voy a poner unas formulitas acá, ustedes van a recordar algo de la teoría. ¿Se acuerdan la fórmula de, o cómo se hallaba la probabilidad condicional de A dado B? ¿Se acuerdan todos? Era igual a la probabilidad de A intersección B o A y B, ¿sí? La probabilidad conjunta de ambos,
sobre la probabilidad de B, ¿sí? Del que ocurrió antes, del suceso que ya ocurrió, ¿se acuerdan? Lo mismo podemos decir la probabilidad de B dado A, o sea, al revés. ¿Está? Sería el numerador sería la probabilidad de B y A. Fíjense que lo único que cambia es acá A y B y acá B y A. Sobre la probabilidad, en este caso, del que ocurrió antes, que es A. ¿Sí? Ahora, obviamente la probabilidad de B y A es igual a la probabilidad de A y B. Esto lo ven también en la teoría. Es lo mismo, porque es la probabilidad conjunta de ambos. Entonces, lo que nosotros, estos dos, acá, numeradores, son iguales. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a igualar, no sé si les tapa algo ahí en la pantalla, ¿o lo ven? La probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, ¿sí? Lo que hacemos es, como estos dos numeradores son iguales, igualamos los productos, ¿sí? La probabilidad de B por la probabilidad de A va a ser igual entonces a la probabilidad de A dado a B por la probabilidad de B. ¿Se entendió? ¿Sí? Igualamos los numeradores. Entonces ahora lo que hacemos es, vamos a despejar esta probabilidad de B dado A en esta igualdad. ¿Sí? La probabilidad de B dado ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B sobre esta probabilidad de A. ¿Se entendió? Esta probabilidad de A que está acá es la que nosotros calculamos antes, es la probabilidad total. ¿Sí? Es la probabilidad, en nuestro caso, la de encontrar cualquier producto que haya salido defectuoso. ¿Sí? Nosotros lo que queremos calcular ahora, ay, perdón, se me fue, es la probabilidad, ¿sí?, que haya sido elaborado por la máquina B3, dado que pasó A. Y todo ese denominador que está acá abajo es lo que calculamos recién como PDA. ¿Sí? Ya tenemos el valor. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Lo que me quedó recién, la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. ¿Sí? Sobre lo que nosotros ya calculamos. Entonces, reemplazamos los valores mirando acá el diagramita. Fíjense, ¿cuál es la probabilidad de B3? La probabilidad de B3 lo vemos acá, 0,25, ¿sí? La de obtener un producto que haya sido ensamblado en la máquina, 3. Por, dice, la probabilidad de que haya sido defectuoso dado que pasó B3, es esta que está acá, el bracito que sale de B3, 0,02, ¿sí? Multiplicamos ambos valores, ¿sí? Y lo dividimos por la probabilidad total que calculamos recién. Y ese valor nos da 0,204. ¿Está? Entonces podemos decir o concluir que, bueno, es una probabilidad bastante baja, ¿no es cierto? O sea que probablemente no fue ensamblado en la máquina B3. Tenemos una probabilidad de 0,2 de que haya sido ensamblado en esa máquina. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Dudas? Bien. Bueno, si se entendió este problema, vamos a hacer el 13. A ver qué dice Juan Pablo, no es necesario multiplicar por 100. No, si vos lo querés transformar, a ver, lo que decimos siempre, Juan Pablo, si vos querés transformar esto en un porcentaje, tranquilamente podés hacerlo, ¿sí? Pero no hables de probabilidad. 20,4 sería, ¿sí? 20,4, si vos lo transformás en un porcentaje, 20,4%, ¿sí? Claro, siempre que le preguntemos probabilidad, acuérdense que el valor de la probabilidad varía solamente entre 0 y 1, ¿sí? Nosotros podemos transformar probabilidad en porcentaje. No hay problema. Aquí hablamos de probabilidades entre 0 y 1. Ahora vamos al problema 13. El problema 13 dice, una empresa de manufactura emplea 3 planos analíticos para diseño y desarrollo de un producto específico. Por razones de costo,
Los tres se utilizan en momentos diferentes. De hecho, los planos 1, 2 y 3 se utilizan para, ahí les da el porcentaje, el plano 1 el 30%, el plano 2 el 20%, el plano 3 el 50%. Ahí ya tienen las tres ramitas principales, ¿sí?, del diagramita de árbol de los productos. La tasa de defectos difiere en los tres procedimientos de la siguiente manera. Estos son las ramitas secundarias, ¿sí? Fíjense que les da las probabilidades condicionales. La probabilidad de que salga defectuosa, acá le llaman defectos a la D, con el suceso D es el defecto. La probabilidad de que salga defectuoso, que tenga defectos, dado que provino del plano D1, es igual a 0,01. La probabilidad de que tenga defectos, dado que provino del plano 2, es de 0,03. La probabilidad de que tenga defectos, dado que provino del plano 3, es de 0,02. ¿Sí? En donde, acá les explica, la probabilidad condicional de dado PJ es la probabilidad de que un producto esté defectuoso dado el plano J, lo que estuvimos diciendo recién. Si se observa un producto al azar y se descubre que está defectuoso, ¿cuál de los planos tiene más probabilidades de haberse utilizado y por lo tanto de ser el responsable? ¿Se entiende la pregunta? Fíjense que la pregunta acá ya va directamente a que ustedes tengan que elegir cuál de los tres planos tienen más probabilidades de tener defectos. ¿Sí? Es como si nosotros hubiéramos hecho el ejercicio 12 para los tres o para las tres máquinas y después comparamos y decimos cuál máquina tiene más probabilidades de tener defectos. ¿Se entendió? Eso es lo que ustedes tienen que hacer acá en este problema. ¿Sí? ¿Se animan? Y se tienen que animar. Se tienen que animar. Primero siempre yo les recomiendo calcular la probabilidad total. Calculen la probabilidad total así como calculamos en el problema 11, ¿sí? Con la suma de todos los productos de las ramitas, es fácil la probabilidad total porque tienen que sumar los productos de cada ramita. Eso ya es el denominador después para cada uno de los denominadores de valles. ¿Sí? A ver. Exacto, Elías. Muy bien. ¿Comienzan a trabajar? ¿Sí? ¿Tienen 10 minutitos? 5. Es fácil. Que vayan sacando. Probabilidad total te da 0,22. Diana, ¿tenés ahí para no cambiar yo la 0,019? Bueno, vemos, si no, ¿eh? Probabilidad total 0,019. Perfecto. Muy bien. P3, ¿te salió, Elías? ¿Vemos? ¿Qué resultado quería? Ahí ya está, sí, ya lo vi. Ah, muy bien. La ¿Y P3. cuánto les dio cada uno? ¿Y la P3 cuánto te...? A ver, comparen ahí.
Ah, pero ya les pusiste. Siempre me dijeron que la P3 le dio más. 001 te dio la 3. ¿Por qué? A ver. El numerador de cada una de los planos sería el producto de la ramita perteneciente a ese plano. ¿Sí? Elías, fíjate a ver cuál fue el problema con la P3. Ah, 001 te dio el numerador. Claro, te faltó dividir, exactamente. Sí, pues 002 por 0,5 te da 0,1. Exacto. Acuérdense que siempre va dividiéndose por la probabilidad total, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Para qué le sirve esto en producción? A ver, ¿qué piensan? Porque lo que es, lo que dijo la profe, también se usa en producción ahora, ¿eh? Ojo. Todo lo que es inteligencia artificial se está usando muchísimo. Valle se usa mucho en medicina para saber las causas de las enfermedades. Claro. O sea, con determinados síntomas. Lo que pasa es que nosotros nunca abordamos problemas de ese tipo. Igual nosotros en fábrica, por ejemplo, lo que hacemos siempre cuando en fábrica se tiene un cliente muy importante, uno tiene que saber cuál es la máquina de la cual Claro, puede provenir, ¿no es cierto?, mayormente los defectos, porque siempre que uno tenga un cliente importante en la fábrica, uno decide en qué máquina hacerlo, ¿sí? Entonces, obviamente lo va a hacer en aquella que menos probabilidad tiene de defectos, ¿sí? En primer lugar, sirve para eso directamente. ¿Mm? Muy bien. Bueno, chicos, entonces acá terminamos lo que es el trabajo práctico 5, ¿sí? Que había faltado esto. Diana, te paso a vos. Ah, perdón, me faltó sí. esto. ¿Sí? Es hermoso. Ah, tenía ruedito y todo, ¿eh? Pero ellos no escuchan. No sé. Feliz año No. nuevo, dice. ¿Dónde? Bueno, yo dejo de compartir. Oye, ¿pones tu pantalla, Diana? Sí, le damos 2 minutos de descanso mientras Bueno, vayan hacemos a buscar un vaso de agua. un choripán. Bueno, dale, hacemos el cambio de pantalla. Pon Evo, no me va a compartir la tuya, me parece que no hace falta que yo deje. ¿Ah, sí? Compartir. No, ¿No te deja? esto detendrá la función de compartir. No, a ver. Claro, detiene la mía. Compartí la voz nomás. Ahí está. ¿Y entonces? Ahí compartí vos tú. Ahí ya está. Ya vemos el tuyo.
Yo ahora ya no veo más el chat ni nada, no sé cómo ponerlo. Tócalo ahí abajo y sale de nuevo. Ah, no, no, me aparece sí. ¿A vos te aparece a un costado? Sí, yo lo pongo, Ah, ¿eh? bueno, no importa. Abajo ahí. ¿Ya pasaron el recreo? Fueron a hacer agua para el mate. ¿Están los alumnos o se fueron al recreo? Se fueron, ¿Salieron al uno se fue a patio? buscar un choripán, el otro se fue a cenar y el otro se fue a hacer agua para el mate. ¿Arrancamos entonces? ¿Podemos seguir, chicos? ¿Qué contestan? A ver. Sí, sí, sí. Ah, el chat está acá. Sí, me queda detrás de la pantalla el chat. Bueno, no te preocupes, yo lo miro. Vos da la clase nomás, ¿sí? Yo lo voy moviendo al chat para donde se vea menos. Bueno, ahora lo que vamos a dar es el práctico número 6. Lo que dio Mariel hoy era el final del práctico 5 que no alcanzamos a terminar la clase pasada. El trabajo práctico número 6, cuyo título es Distribuciones de probabilidad. Y acá viene la gran definición gran. Una distribución de probabilidad es el conjunto de todos los valores posibles de una variable aleatoria x sub i, x1, x2, xn, y fíjense que este n es mayúscula, con lo que nosotros significamos o simbolizamos el tamaño de la población. ¿Se acuerdan en las primeras clases que dábamos que era un estadístico, que era un parámetro? Pues aquí funciona como un parámetro, porque se refiere a toda la población. Nosotros necesitamos todos los X para poder realizar el ejercicio o hacer el cálculo. Y sus respectivas probabilidades, P sub I, van a ser P sub 1, P sub 2, P sub N. Acá es donde quiero que presten especial atención, porque no tienen que olvidarse nunca de que se tiene que cumplir la condición de cierre, que es que la sumatoria de todas las P sub I va a ser igual a 1. ¿Siguieron? Ya tenemos la tablita donde tenemos X sub I y P sub I, es decir, la variable, y con su probabilidad correspondiente. Chicos, ¿me siguen? ¿Hay dudas? ¿Quieren que vuelva a empezar? Yo te aviso. Bien. Y acá, características de las distribuciones de probabilidad. Hoy los ejercicios que vamos a hacer se van a referir todos al tipo de variable discreta. Pero tenemos tipos de variable, pueden ser discreta o continua. La simbología de la probabilidad, cuando estamos en el campo discreto, va a ser P sub I o P de X. Y cuando estemos en el campo continuo, F sub I o F de X. El concepto de probabilidad es la variable discreta
es en un punto. Y la probabilidad en el campo continuo es en un intervalo. En un punto no tienen sentido. Y esto es de radical importancia. Chicos, lo que estoy haciendo es un resumen, o sea, con el cuadro comparativo, ustedes ya tuvieron que haberlo visto a este en teoría. A ver si te dicen que sí que lo han visto. O era el tema que empezaba ahora. Pero si no lo vieron detallada y detenidamente a esto, lo van a volver a ver. Cada una de estas cosas. El valor de la probabilidad dice, en el campo discreto vale P sub I, bastón, o cero. Es decir, o probabilidad o cero. O tiene un valor o es cero. Y en el campo continuo vale A, es decir, el área. Las gráficas son en el campo discreto de bastones y en el campo continuo de áreas. Cuando hagamos el cálculo de la probabilidad en el campo discreto, la probabilidad de X sub I es igual a X sub U, y esto nos da una probabilidad, un P sub U, o una probabilidad sub U. Y la probabilidad de X sub U, X sub I, diferente a X sub U, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, que es o P sub I o 0. Y en el campo continuo, la probabilidad de X sub I entre X1 y X2 va a ser la integral entre X1 y X2 de f de X diferencial X igual al área. Bien, la condición de cierre en el campo discreto es la sumatoria de P sub I, es decir, de todas las probabilidades, con I variando de 1 a N mayúscula, N poblacional. Y en el campo continuo, la integral entre más menos infinito de f de X diferencial X igual a 1. La denominación genérica, por ahí acá se pueden confundir un poco, pero es en el campo discreto función de probabilidad y en el campo continuo función de densidad. Contestanos si vieron ya en teoría. Lo vieron en el apunte de la teoría esa. Claro, esto digamos, está todo detallado en la teoría y este cuadro es una síntesis. ¿Alguna pregunta hasta acá o continúo? Le está dando un resumen nada más de la teoría, chicos. Un pantallazo. Sí. No estoy dando la clase de teoría. Volvieron las integrales. Sí, pero no. Sí, acá aparecen, pero después no las usamos, así que Sí, quédense tranquilos. puede continuar. Entonces, parámetros de las distribuciones de probabilidad. Esperanza matemática de la variable aleatoria. A ver, vamos a la definición. La media de la variable aleatoria X se define como mu. Fíjense que estábamos hablando del n poblacional, por lo tanto, ya acá aparece la letra griega mu, igual a la sumatoria de X por P de X. Y a esto se le llama el valor esperado de X o esperanza de X. Imagina que es la suma de todos los valores posibles, cada uno ponderado por su probabilidad. ¿Qué es la esperanza? La esperanza matemática. Es simplemente esto que dice acá, la media, pero es una media ideal, teórica, nunca real, que sí, a medida que aumentan la cantidad de experimentación o de realizaciones del experimento, entonces puede tender a este valor ideal. Y eso ya lo van a ver ustedes después en unos teoremas.
Ahí, Un Diana, ¿puedo ejemplo, decir algo nomás ahí para que ellos se den cuenta sí, por qué es la les estoy media? por dar el ejemplo. Ah, dale, dale. Dale, Por dale. ejemplo, si arrojamos 60 veces una moneda al aire, ¿cuántas veces vamos a esperar obtener cara y cuántas cruz? ¿Qué contestan? 30 veces, dice Juan Pablo. Eso es lo que vamos a esperar. Pero ¿es lo que ocurre en la realidad? ¿Qué contestan? Podría. No, dice. 120 veces arrojamos al aire. A medida que se aumenta el número de realizaciones, se acerca al valor ideal, Ujú. llegar a lo que se quiere. Pero en Hagan la realidad, prueba. Ahora que están ¿eh? de... Que hagan la prueba. Que tiren la moneda. Claro, tiren cuando no tienen nada que hacer ahora en la cuarentena, tiren la prueba. Hagan la prueba 10 veces, 20 veces, 100 veces y vayan anotando. ¿Qué ibas a decir, Mariel? No, que para que ellos se den cuenta nada más que por qué es una media, acuérdense la formulita de la media, ¿sí? La media que era igual, x media igual a la sumatoria de los valores de los xy por la frecuencia fi sobre n, ¿sí? Entonces, en vez de la probabilidad, estaría fi sobre n. Y acuérdense Yo, después, yo evité poner la fórmula. sí, vos evitaste, sí, pero yo lo voy a decir igual. Dale, está bien. Acuérdense que fi sobre n, ¿sí? Nos hace recordar lo que es una probabilidad frecuencial, ¿sí? Por eso todo esto de la moneda que le dice la profe. Fi sobre n, ¿qué sería? La frecuencia sobre n, frecuencia absoluta sobre n, ¿a qué es igual? La media es la sumatoria de las xy por fi sobre n. Ahora, solamente fi sobre n, ¿qué es? La probabilidad de que ocurra, exacto, Federico. Por eso está puesto acá en la, mm, en la fórmula de mu, lo único que hace es cambiar fi sobre n por la probabilidad, ¿sí? Llamamos probabilidad sería la frecuencia relativa que llamábamos antes, o sea, ese es el nexo entre lo que es probabilidad y la estadística descriptiva, ¿sí? Nada más que acá le llamamos probabilidad. Es la misma fórmula, si lo quieren mirar de una... Es lo mismo, nada más Fíjense, probabilidad. y es una de las, esta fórmula, muy bien como la está explicando Mariel, es una de las razones por las que no podemos dar primero probabilidad y después descriptiva. Descriptiva. Ujú. Porque ¿cómo explicamos la esperanza matemática, perdón, si no se tiene el concepto de la media aritmética? Digamos, lo que pasa que esto corresponde a la parte de teoría. Nosotros de metidas estamos, nada, por la situación actual les estamos dando un poquito más para que puedan ustedes resolver los ejercicios. Ujú. Pero, bueno, ¿terminaste, Mariel? Sí, sí, Perdón. sí, listo, listo, listo. Perdón, vos. Entonces, lo mismo que teníamos recién, que estábamos viendo campo discreto, campo continuo, el caso discreto, cuando estemos ante el caso discreto, la esperanza matemática va a ser igual a la sumatoria de I sub I, de I sub I a N mayúscula, a N poblacional, de X sub I por P sub I. Si se cumple la condición de cierre de que la suma de todas las probabilidades sea igual a 1. Y en el caso continuo tienen acá la fórmula también. Hoy vamos a hacer la ejercitación solamente en el caso discreto. Seguimos. Entonces, dentro de los parámetros, que vimos recién es la esperanza matemática de la variable aleatoria. Y ahora, la variancia de la variable aleatoria. Y se la vamos a dejar por decreto, porque yo creo que ni en teoría van a ver ustedes
los desarrollos de la variancia Sí, pero se la puede de esta. también comparar a lo que es la varianza común, es lo mismo. Tal cual. Entonces, la fórmula que vamos a usar va a ser esta, la fórmula de trabajo, pero acá también tenemos las otras. ¿Qué es la varianza? La varianza de una variable aleatoria X es la esperada del cuadrado de la distancia entre los posibles valores de X y la media poblacional. Otra vez, fíjense que nos encontramos con sigma cuadrado, la letra griega, porque hacemos referencia a todas las variables del conjunto, a toda la población. Y la desviación típica, que es sigma, es la raíz cuadrada de la variancia. Así que ahí está. Ahora, para el caso discreto, la variancia de X, ustedes saben que se puede decir variancia o varianza, no sé cómo lo encuentran escrito. Acá como dice varianza, porque lo tradujeron, este libro lo tradujeron los españoles, entonces usan la Z. Entonces, la variancia de X es igual a la sumatoria de X sub Y menos la esperanza de X, todo elevado al cuadrado por P sub Y. Como dijo la profe Mariel recién, si esto se desmenuza, se halla la analogía con las fórmulas que ya conocían ustedes. La que vamos a utilizar es la fórmula de trabajo. La varianza de X igual a la sumatoria de X sub Y al cuadrado por P sub Y menos la esperanza de X elevado al cuadrado. Seguimos con los parámetros de distribuciones de probabilidad, entonces, que nadie se vaya como es en el camioncito de salud. Como es algo parecido a una suma, la integral sirve para definir la media y la varianza de una variable aleatoria continua. Tienen aquí las fórmulas, tanto de la media como de la varianza, y por analogía con las fórmulas discretas que ya estuvimos viendo. Dije el tema de salud por el camioncito, por la ambulancia del dibujito. No, si ellos están re bien, si recuerdan todo lo de descriptiva, obviamente. Sí, sí le fue bien en mi trabajo. Vamos a ver un ejemplo que les va a recordar a usted, a algún alumno en algún momento en particular. Un alumno se presenta a un examen. De las 15 bolillas del programa, él conoce 5 de ellas como para obtener una calificación igual a 10 puntos. 4 como para obtener una calificación de 6 puntos. 3 como para obtener una calificación de 4 puntos. Y de las 3 bolillas restantes no conoce nada. Si el profesor le hace preguntas de todas las bolillas y el examen se aprueba con una calificación de 6, la pregunta es, ¿le conviene presentarse el examen? Veamos acá. Transcribimos lo que tenemos escrito allí. La calificación a recibir, es decir, X sub Y, 10 con una probabilidad de 5 sobre 15, es decir, casos favorables sobre casos posibles. Acá está 5 de las 15 bolillas. 6, 4 sobre 15. 4 va a ser 3 sobre 15 y 1, 3 sobre 15. La suma de las probabilidades, ¿cuánto nos dio? 15 sobre 15 igual a 1. Y está confirmado que es condición de cierre. Se te está perdiendo la voz, Diana. ¿Se me está perdiendo la voz? Sí, ahí no se te escuchó nada.
¿Se entendió hasta acá? Se entendió que la suma es 1, no sé si todos escucharon, ¿sí? Ay, sí, dicen que sí. Que se cumple la condición de cierre, pero ¿se entendió el cuadrito? Sí se entendió, dice. Muy bien. Entonces acá está el cuadrito, pero un poquito más grande. Y la pregunta era, ¿le conviene presentarse al examen? A ver, ¿qué tenemos que hallar? ¿Qué es lo que nos interesa ahora? La esperanza de salir bien. La esperanza de X que va a ser igual a la sumatoria de X sub Y por P sub Y. Hacemos una columnita más y hemos hallado X sub Y por P sub Y, y este es el valor de la esperanza de X. 89, la esperanza de X es que es 89 sobre 15, que es 5,93. Entonces, ¿le conviene presentarse? La nota Y la mínima es 6. esperanza, la nota mínima es 6, la esperanza de aprobar. No, no aprueba, dice. ¿Y qué dicen entonces? Que no aprueba. ¿Qué Por les parece poco, a dice. ustedes? ¿No le conviene presentarse? Que redondee, dice. No. Conclusión, no le conviene presentarse porque el puntaje esperado es menor que la nota necesaria para aprobar. Esto era solo un ejemplo. Ahora vamos a pasar a los ejercicios de la guía. ¿Tienen la guía a mano, chicos? ¡Ay, no! Mariel, se me Apretaste fue ahí la pantalla. arriba. Apretaste arriba algo. Sí, ¿y qué hago ahora? Volvé a apretar lo mismo que apretaste. Ahí está. Ahí está. Hasta aquí se entendió el ejemplo, ¿no? Sí. Bueno. Vamos al ejercicio número 1. Una variable discreta toma los valores enteros entre 0 y 3 con probabilidades 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo, respectivamente. Calcule la esperanza matemática y la varianza de esa variable. Muy bien. Entonces, primero que nada, vamos a hacer el cuadrito. Los valores enteros entre 0 y 3, X sub Y, son los valores enteros de 0 a 3, con sus respectivas probabilidades. La condición de cierre se cumple porque la sumatoria es igual a 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar la esperanza matemática que dijimos que es la sumatoria de X sub Y por P sub Y. Ay, no. ¿Qué pasó? Entonces hacemos la columnita X sub Y por P sub Y y hallamos y nos da que la esperanza es 12 octavos, es decir, 1,5. Pero esto tenían que ir hallando ustedes. Seguimos. Y la varianza nos dice que solamente estoy usando la fórmula de trabajo que vimos antes. La sumatoria de X sub Y al cuadrado por P sub Y menos la esperanza de X al cuadrado. Otra vez vamos a hacer las columnitas para hallar estos valores. Entonces hacemos una columnita donde elevamos al cuadrado la variable X, y ahí ya hallamos X sub Y al cuadrado por P sub Y. Y nos da
24 octavos. Y desarrollando la fórmula, entonces, 24 octavos menos 12,8 al cuadrado da 3 cuartos o 0,75. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. sí, ¿Quién? sí. ¿Uno nomás dice? Sí, No, sí, sí. varios, varios. Muy bien. Una variable aleatoria discreta puede tomar los valores equiprobables 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente calcular la esperanza y su varianza. Equiprobables, ¿saben lo que significa? X viene del griego que significa igual, es decir, iguales probabilidades. A ver, ¿se animan? Aquí las tienen, entonces la variable de 1 a 6 y las probabilidades, un sexto, todos van a tener un sexto, y la sumatoria de las probabilidades da igual a 1, se cumple la condición de cierre. Es como si fueran Háganlo. las caras de un dado, fíjense. ¿Por qué puso la Exacto. profesora un cesto ahí? Todos se dan. Ahora hacen ustedes y nos van diciendo cuánto la esperanza y cuánto la varianza. ¿Se dieron cuenta por qué la probabilidad es un sexto de cada uno, chicos? Porque dice, una Sí. variable aleatoria discreta puede tomar los valores X probables, es decir, todos de igual probabilidad. ¿Están dando los valores? ¿Están Sí, la calculando? esperanza dice 7 medios. Sí. Ajá, sí, me dio Y, igual, dice. y la varianza. La esperanza, sí, todos están contestando la esperanza.
Varianza 2,9, dice Alan. $2,38, le dio a Jessica. A ver quién da más. Estaba bien los primeros. Fíjate, Jessica, si le elevaste al cuadrado la esperanza. Sí, 15,6 es demasiado, Juan Pablo. Es más que tu media. 2,9, exacto. Claro, tenés que restarle. Es como la varianza que calculábamos antes, ¿recuerdan? X cuadrado por FI sobre N menos la media al cuadrado. Es la misma fórmula. Nada más que acá le llamamos esperanza y le llamamos P a FI sobre N. ¿Alguien más calculó? Sí, a todos les da 2,91,6, está muy bien. Muy bien. ¿Vieron qué sencillo que es esto? Esta forma de calcular. ¿Están todavía resolviendo o No, podemos pasar a ya, otro ya está. ejercicio? Sí, pasamos. Ah, no pide, pero calculé también el desvío estándar. Está bien para que vayan sabiendo ya. Bien, vamos ahora al ejercicio número 4, que dice, dada la siguiente distribución de probabilidad, calcular la esperanza matemática y la variancia de la variable x, y la esperanza matemática de la variable x cuadrado. Fíjense que acá tenemos la variable x con sus respectivas probabilidades, pero hay un casillero en blanco. Entonces, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Rellenarlo, sumar el re Es y restarle a 1. Exacto. perfecto, muy bien, porque sabemos que la suma de todos va a dar 1. Muy bien, háganlo. Un sexto, dice María Agostina. Bueno, como no, yo lo fui haciendo así, pero está muy bien, es un sexto. Bien,
calculen la esperanza matemática y la varianza de la variable X. Si ya sacaron la probabilidad que falta, ahora calculen la esperanza y la varianza. Y después tienen que hallar la esperanza de la variable X al cuadrado. $0,55 dice Ayrton la esperanza. Sería 18,33. Sí. ¿Nadie más calcula? No lo voy a hacer, ¿eh? ¿131 dice Alan la varianza? ¿Puede ser 131? Espera, no me suena. Sí, parece que sí. ¿Atrás? ¿A dónde quiere volver? ¿No? ¿Puede Profe, volver ¿puede volver atrás? atrás? Pregunta. Ah, ¿A dónde? ¿a dónde ir? Chicos, es el ejercicio número 4. ¿Me escuchan mejor ahí? Se te escucha igual. Ah, entonces me lo saco. Con la filmina anterior. Es el ejercicio número 4 de la guía de trabajos prácticos. Aquí está. Capaz que a lo que pide el punto B. ¿Y la varianza? Y parece que nos sacan.
Y bueno, sigamos adelante, Dana. 449, dice Juan Pablo. ¿Qué dice Juan Pablo? ¿La sumatoria? ¿Qué te salió 449? ¿Le restaste la media al cuadrado, la esperanza al cuadrado? ¿Hiciste la columnita? Ahí me gusta más. Ahí me gusta más. Jessica Esquivel se va arrimando. No, María Agustina, ¿tu varianza Tania puede no ser va. negativa? ¿Quién te dijo negativa? Ah, -60. Chicos, acuérdense que la varianza es un número elevado al cuadrado, nunca es negativo. Claro, cuando le da algo así, fíjense que seguro tuvieron algún error de cálculo, chicos. Estoy poniendo los resultados. Ah, Mm. bien, ahora queda el punto B. ¿Qué decía el punto B? Hallar la esperanza matemática de la variable x cuadrado. ¿Cómo van? Mm. 12,13, No, el desvío estándar. no. Ah, el desvío no lo tengo. Perdón, a ver. A la raíz de 147, sí. 12 puede ser, pero no veo. 12,2. Puede ser. La esperanza de la variable x al cuadrado, ¿cómo la van a sacar? ¿Están todos siguiendo? Los de corrientes ya se están yendo. Usaste fracciones. Sí, puede ser que con las fracciones te haya dado más exacto, Tania. Claro, Muy bien, acá con dice x al Tania. cuadrado. Entonces, cuando nosotros hallamos la esperanza de x, es igual a la sumatoria de x sub i por p sub i. Y cuando queremos hallar la sumatoria de x al cuadrado, ¿qué va a ser? Sumatoria de x sub i al cuadrado por p sub i. ¿Sí? ¿Y dónde ya tenemos ese valor? En x al cuadrado por p. Claro.
Cuando lo que hicieron para hallar la varianza. Muy bien. ¿Se entendió esto cómo se hace, este ejercicio? Sí. Son muy sencillos, pero solo, sí, bien, bien. Entonces, continuamos con otro ejercicio. ¿Qué ya van haciendo ustedes? Vamos al ejercicio 5. Los son más lindos. Sí, son más divertidos. En un negocio muy arriesgado, un inversor puede ganar 300 pesos con probabilidad igual a 0,4 o perder 100 pesos con probabilidad igual a 0,6. ¿Le conviene arriesgarse? Esa es la pregunta que se hace. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ricardo ya te contesta que no. ¿Cómo? Ricardo ya te contesta que no le conviene, dice. Ah, bueno, pero tenemos que decirlo numéricamente. Por la duda nomás. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que calcular qué de lo que estamos viendo. La esperanza de lo que vaya a ganar. Muy bien, sí, sí. Entonces, tenemos la variable X con su respectiva probabilidad. Y dice, en un negocio muy arriesgado, un inversor puede ganar 300 pesos con probabilidad 0,4 de perder. O perder 100 con probabilidad 0,6. 0,4 de ganar. Entonces, la suma, la condición de cierre se cumple, es igual a 1. Vamos a hallar la esperanza. ¿A qué es igual? A X sub Y por P sub Y. Fíjense, puede ganar 120, acá dice más 120, menos 60, le da 60 pesos. O sea que va a tener una ganancia de 60 pesos. ¿Le conviene arriesgarse? Sí. Sí, dice Carlos. A ver quién más opina que sí. No le conviene, dice Brenda. ¡Wow! Brenda, ¿vos querés ¿Por ganar qué no le mucho? conviene, Brenda? ¿Cómo? Si va a ganar 60 al final. Tiene ganancia, chicos. Le conviene arriesgar. Por consiguiente, le conviene arriesgarse. Pero tiene esperanza de ganar 60. Porque era la probabilidad de... Porque era... Podía perder 100 pesos con probabilidad 0,6. Pero al final del negocio va a ganar 60. ¿Se ve o no se ve? Claro, ellos están pensando como que todo el negocio no, hay días que puede ganar 300 con probabilidad de 0,4 y días de perder 100 con probabilidad de 0,6. Ahora en el siguiente ejemplo se ve mejor todavía. Sí, sí. Vamos a ver porque ahí
Exacto. Eso es lo que dice Carlos. Vamos al otro ejercicio. En un día de lluvia, un vendedor de paraguas gana 30 pesos. Si el día no es lluvioso, pierde 6 por día. ¿Cuál es la esperanza matemática de su ganancia si la probabilidad de que llueva es igual a 0,30 o 0,3? Háganlo ustedes. No, no importa los días, Carlos. Multiplicar por la probabilidad nada más. Acordate que vos ya tenés el FI sobre N, no importa el N. ¿Por qué al revés, Juan Pablo? Porque dice, en un día de lluvia un vendedor de paraguas gana 30, o sea, es porque el día de lluvia vende paraguas, entonces el día de lluvia va a ganar 30 pesos. Si el día no es lluvioso, no va a vender los paraguas, por eso pierde 6 pesos por día no lluvioso. Y la probabilidad de que llueva es 0,3. Ok. Ahí ya tiraron un resultado. 4,8 es. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió el tema práctico? Quedan algunos ejercicios que los completan ustedes en sus casas. Bueno, deben Franco, estar en sus no sé qué casas. querías decir, Franco. Conviene vender paraguas, exactamente. Claro. Conviene más todavía. Chicos, el Ahora, tema se entendió. perdón Diana, lo que no te conviene es comprar el paraguas el día de lluvia. ¿Alguna duda, chicos? No, dice. Mariel, Sí. ¿seguimos con binomial o paramos acá? No, son menos cuarto, Diana. Prefiero parar acá. Tenemos tiempo. ¿Te parece? ¿Te habían dado esto en teoría? Quiero saber, no me contestaron hoy. Quiero dormir, dice. Hoy no son las empanadas, que me dejaron con las ganas. No sé si la profesora les dejó, porque la verdad que no nos avisó si les dejó el video de esta parte, la profesora de teoría.
No contestan. ¿No contestan? No, No. a ver Bueno, qué dicen. chicos, no sé si quedó claro lo del parcial. La profesora les va a cargar, ya les dijo, los videos en el Face y no sé si los vamos a poder cargar en el campus porque el campus no se pueden subir cosas muy pesadas. Sí, lo que podemos hacer es cargar los videos en el OneDrive, ¿sí? Además, sí. Ah, ok, Juan Pablo, perfecto. Yo quedé en pasarles, les voy a pasar por el Facebook en todo caso, igual les voy a poner los criterios en el campus, los criterios para la regularización y el cronograma de parciales, ¿sí? Para que los tengan todos. Ahora, nadie me contesta. Ya pregunté al principio, pregunto ahora, ¿esta parte dieron en teoría o no? Y nadie contesta. Creo que ¿Miran no. la teoría? Me parece que nadie mira la teoría. No me Y- fijé, dice Elías. eh, Bueno, la clase que viene, chicos, nosotros vamos a dar todas las distribuciones discretas, ¿sí? Y solamente le vamos a dar un pantallazo muy general porque son 3 distribuciones que tenemos que dar. Así que yo les pido, si no miran los videos de la teoría, que lean un poquito el apunte, las 3 distribuciones, cada una tiene su desarrollo. Nosotros no vemos el desarrollo teórico, solamente les damos, y lo importante para la práctica es que ustedes sepan los criterios para saber cuál es cuál, para poder diferenciar y ocupar cada uno de los modelos. ¿Estamos? Ahí dice que no subió el video. Bueno, Ah, pero también varios respondieron que leen el apunte. Es importantísimo, chicos, para la próxima clase, eh, por favor lean probabilidades en el campo discreto, que vamos a ver 3 casos, binomial, Poisson e hipergeométrica. Hoy teníamos pensado, pero no sabíamos si llegábamos a dar binomial. Sabíamos que más de eso no íbamos a poder. Pero bueno, la próxima clase va a ser, tengan ahí las calculadoras a mano porque va a ser mucho trabajo. Y no dejen de ver los videos que les voy a subir al Facebook y me hacen los comentarios. Yo hasta ahora, la verdad que los tengo hace varios años, pero nunca los había dado porque son elementales. Creo que en esta situación viene bien, digamos, como están, de la forma, digamos, tan inesperada que se está dando, atípica, ¿sí? Bueno, ¿les quedó alguna duda de los temas? ¿Se entendió bien valles y distribución de probabilidades? Leo lo que escriben. perfecto. Lo que les voy a pedir, chicos, yo les voy a avisar cuando les dejo el cuestionario. Quiero que entren todos, por favor, porque quiero saber, muchos tuvieron problemas porque hay problemas para entrar en el foro, pero necesito saber si todos pueden entrar al cuestionario, así como entran para mandar la tarea, porque va a ser la metodología para el parcial, ¿sí? Así que todos tienen que estar seguros de que pueden entrar al cuestionario que les voy a subir al campus. ¿Estamos? El cuestionario, entre miércoles y jueves, ¿sí? Y el parcial en 2 semanas, el primer parcial. Exacto. Ya les subo el cronograma a los que no escucharon. Bueno, también le podés subir mañana, Mariel, porque están con hambre, con sueño. Los de Corrientes ya se fueron antes, porque si no Sí. pierden el colectivo. Bueno, chicos, Bueno, hasta la próxima, un chicos. placer haber compartido con ustedes y cada vez están más participativos, ¿no? Resolviendo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego.
Nos vemos, Diana. Listo, Mariel. Chao, chao. Chau, chau.